El café caliente estaba a punto de caer sobre la hija del millonario. Sin pensarlo, la mesera tímida puso la mano y se quemó. La niña quedó ilesa. La mesera soportó el ardor sin decir nada, pero esa niña, que no dejaba que nadie se le acercara, no la soltó. Y lo que el millonario ofreció esa noche lo cambiaría todo. Nadie en aquel salón notó el instante exacto en que todo estuvo a punto de romperse. Nadie salvo Marisol Vega, que lo vio venir con esa claridad extraña que a veces regala el miedo. Llevaba 3 horas cruzando el piso de mármol con la bandeja en alto, sonriendo apenas cuando alguien la miraba, volviéndose invisible el resto del tiempo, que era casi todo. Las velas ardían en los candelabros altos, el aire olía a jazmín y a café recién servido, y las risas de los invitados subían hasta el techo dorado, como si nada en el mundo pudiera doler. Ella prefería que fuera así, prefería no ser vista. Había aprendido hacía mucho que su voz nunca cambiaba nada, y que su presencia molestaba menos cuando pasaba de largo. Por eso caminaba pegada a las paredes, entregaba las tazas con las manos firmes y los ojos bajos, y contaba los minutos que faltaban para poder salir al frío de la noche y respirar sin tener que sonreír. Fue en uno de esos cruces silenciosos cuando la vio, una niña pequeña de unos 6 años, con un vestido rosa que le quedaba grande en los hombros y el pelo rubio recogido en un moño que ya empezaba a deshacerse. Estaba sola, de pie junto a una mesa larga, mirando a los adultos con una seriedad que no correspondía a su edad. No jugaba, no reía, no pedía nada. Solo observaba, como si estuviera de visita en un lugar que no era el suyo. Marisol la reconoció sin conocerla, porque conocía esa forma de estar en el mundo, ese modo de ocupar el menor espacio posible para que nadie se molestara en preguntar cómo estaba. La niña dio un paso hacia atrás sin mirar, distraída, y en ese mismo momento, un mesero que venía deprisa por el otro lado no la vio, giró el cuerpo para esquivar a un invitado y su bandeja se inclinó. Una cafetera de plata, todavía humeante, resbaló hacia el borde. Marisol no pensó, no hubo tiempo para pensar. Soltó su propia bandeja, que estalló contra el suelo con un ruido de porcelana rota, y en 2 pasos alcanzó a la niña y extendió el brazo justo debajo del chorro de café hirviendo que ya caía hacia el rostro de la pequeña. El líquido le cubrió la mano y el antebrazo antes de que pudiera sentir el dolor. Cuando lo sintió, fue como si la piel se le encendiera desde adentro, un ardor blanco que le subió hasta el hombro y le arrancó un gemido corto que ella misma reprimió apretando los dientes. La niña quedó intacta, ni una gota la había tocado. Se quedó mirando a Marisol con los ojos muy abiertos, sin entender del todo lo que había pasado, con esa expresión de sorpresa que tienen los niños cuando el mundo los protege de algo que no alcanzaron a temer. El salón, que un segundo antes reía, se detuvo. Las conversaciones se apagaron una tras otra como velas sopladas, y Marisol sintió de golpe el peso de decenas de miradas cayendo sobre ella, sobre su mano roja, sobre los pedazos de porcelana regados en el mármol, sobre la mancha oscura de café que se extendía a sus pies como una herida en el piso perfecto. Quiso desaparecer. Habría dado cualquier cosa por hundirse en el suelo y no ser el centro de nada. Pero no podía moverse, porque la niña se había aferrado a la manga de su blusa con una manita pequeña y no la soltaba. Un hombre se abrió paso entre los invitados con una rapidez que no encajaba con el orden de aquel lugar. Alto, de traje azul oscuro, con el rostro de alguien acostumbrado a que las cosas obedecieran, llegó hasta ellas y se puso en cuclillas frente a la niña, con una urgencia que le quebró por un segundo la compostura. La tomó de los hombros, la revisó de arriba abajo con las manos y los ojos, buscando una quemadura, una marca, algo. «Sofía», dijo, y la voz le salió más ronca de lo que él habría querido. «Sofía, ¿estás bien? ¿Te tocó? Dime si te duele algo». La niña negó con la cabeza sin soltar a Marisol, y solo entonces el hombre levantó la vista hacia la mesera arrodillada frente a él, hacia la mano que ella sostenía contra el pecho, hacia la piel que ya empezaba a ampollarse. Algo cruzó por su cara que no era gratitud todavía, sino más bien desconcierto, como si le costara procesar que una desconocida se hubiera quemado por su hija sin que nadie se lo pidiera. «Usted», dijo, y no encontró cómo seguir la frase. Se pasó la mano por la cara. «Su mano», murmuró después, mirándole el brazo. «Hay que ver eso ahora mismo». Marisol quiso decir que no era nada,
que estaba bien, que por favor no hicieran alboroto, pero lo único que le salió fue un hilo de voz que se perdió entre el murmullo que volvía a levantarse en el salón. «No se preocupe», alcanzó a susurrar. «No es nada, señor». Él la miró como si acabara de decir algo absurdo. «No es nada», repitió él en voz baja, casi para sí mismo, y por un instante la observó de verdad, no como se mira al servicio, sino como se mira a una persona, con una atención que la hizo bajar los ojos. La niña seguía prendida de su manga. Cuando una mujer del personal se acercó con paños y ofreció llevarse a la pequeña de vuelta a su habitación, Sofía se pegó todavía más a Marisol y dijo, con una firmeza que sorprendió a todos, que no quería ir con ella. El hombre cerró los ojos un segundo, como quien reconoce una batalla que ya ha librado muchas veces y siempre pierde. «Sofía», dijo con cansancio, «la señorita necesita que le curen la mano». Pero la niña volvió a negar, terca, y no soltó. Lo llevaron todo a una sala más pequeña, apartada del ruido, donde el aire era más fresco y las voces de la fiesta llegaban amortiguadas por las puertas cerradas. Sentaron a Marisol en un sillón, le pusieron una compresa fría en el brazo y ella permaneció rígida en el borde del asiento, incómoda de estar sentada en un mueble que valía más que todo lo que ella poseía. Sofía se había acomodado a su lado sin que nadie la invitara, con las piernas colgando y los ojos fijos en la mano lastimada, y de vez en cuando levantaba la vista hacia el rostro de Marisol, como si buscara confirmar que seguía ahí. El hombre daba vueltas por la habitación, hablando por lo bajo con alguien de su confianza, pidiendo que llamaran a un médico, que trajeran hielo, que no dejaran entrar a nadie. Cuando por fin se detuvo, se paró frente a Marisol y la miró largo rato antes de hablar. «Me llamo Emiliano Cárdenas», dijo. «Esta es mi hija, Sofía, y lo que usted hizo allá afuera no era su obligación». Marisol no supo qué responder. «Cualquiera lo habría hecho», dijo al fin, con la voz apenas audible. Él negó despacio. «No», respondió. «Créame que no. Llevo mucho tiempo viendo cómo la gente mira para otro lado». Había algo en el modo en que lo dijo que a Marisol le apretó el pecho, una amargura vieja y contenida que reconoció porque ella también la cargaba. Miró a la niña de reojo. Sofía había dejado de observar la mano y ahora la observaba a ella, la cara entera, con una concentración desnuda, sin la desconfianza con que los niños suelen medir a los extraños. «Te quemaste por mí», dijo la pequeña de pronto. Y no era una pregunta. Marisol asintió sin saber qué se contesta a eso. La niña se quedó pensando. «¿Te dolió mucho?», preguntó. «Un poco», mintió Marisol, porque le dolía como no recordaba que doliera nada desde hacía años. Sofía la miró con esa seriedad que no era de su edad, y luego, muy despacio, apoyó la cabeza contra el brazo sano de Marisol, del lado que no ardía, y se quedó así, callada, como si hubiera encontrado un lugar donde por fin podía descansar. Emiliano se quedó paralizado a media habitación. Marisol no entendió por qué la escena parecía haberlo golpeado con tanta fuerza, por qué se le habían tensado los hombros y desviado la mirada hacia la ventana, por qué de repente le costaba respirar como si algo se le hubiera atorado en la garganta. Fue una de las mujeres del personal, la de más edad, quien lo explicó en voz baja mientras acomodaba las compresas, creyendo que Marisol no la escuchaba. «La niña no se deja tocar por nadie», dijo. «Desde que se quedó sin mamá, no ha querido a ninguna de las que han pasado por la casa. Las corre a todas. El señor ha traído a las mejores, y no dura ninguna, y usted lleva media hora con ella encima». Marisol tragó saliva, miró la cabeza rubia apoyada en su brazo, el peso tibio y confiado de esa niña que, según acababa de escuchar, no confiaba en nadie. No supo qué hacer con esa información, ni con el hueco que se le abrió en el pecho al entenderla. Quiso decir que ella no era nadie, que en unas horas se iría por la puerta de servicio y no volverían a verla, que aquel gesto no cambiaba nada. Pero Sofía respiraba despacio contra su costado y Emiliano seguía junto a la ventana con la mandíbula apretada, y algo en aquella habitación silenciosa se sentía distinto de todo lo que Marisol había conocido antes, como si el mundo, por una vez, se hubiera equivocado a su favor. Marisol lo observó sin querer, de esa manera discreta en que ella miraba el mundo, y notó las cosas que la mayoría pasaba por alto. Notó que Emiliano tenía las ojeras marcadas de quien no duerme bien desde hace tiempo, que el cuello de su camisa impecable escondía a un hombre agotado,
que cada vez que su mirada se posaba en Sofía, se le suavizaba el rostro un instante antes de endurecerse otra vez, como si no se permitiera ese descanso. Notó también que, pese a la casa enorme y al personal que iba y venía, nadie parecía saber realmente qué hacer con la niña, que todos la trataban con una amabilidad cautelosa, como se trata a algo que se puede quebrar o que ya está quebrado. Marisol conocía esa sensación desde adentro. Sabía lo que era estar rodeada de gente y sentirse completamente sola, y por primera vez en mucho tiempo sintió el impulso de decir algo, de romper su costumbre de callar, aunque no supiera todavía qué palabras usar ni si tenía derecho a usarlas. El médico tardó en llegar. Mientras esperaban, Emiliano se sentó por fin frente a ellas, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, mirando a su hija con una mezcla de amor y de derrota que Marisol no logró descifrar. No dijo mucho más. Le preguntó cómo se llamaba. Marisol Vega, contestó ella. Repitió el nombre en voz baja como para guardarlo. Le preguntó desde cuándo trabajaba en el salón. Ella dudó antes de responder que era su primera noche, que la habían contratado apenas para el evento, que no sabía siquiera si volverían a llamarla. Emiliano asintió sin comentar nada, pero algo se movió detrás de sus ojos, una idea que empezaba a formarse y que él aún no se atrevía a nombrar. Afuera, la fiesta seguía su curso ajena a todo, indiferente al pequeño terremoto que acababa de ocurrir en aquella sala. Y Marisol, con la mano ardiendo y una niña dormida contra su hombro, no imaginaba que aquella quemadura no era el final de una noche desafortunada, sino el principio de algo que iba a cambiarle la vida entera. El médico llegó cuando la fiesta empezaba a apagarse al otro lado de las puertas. Era un hombre mayor, de manos pacientes, que examinó la quemadura con cuidado y dictaminó lo que Marisol ya sospechaba. No había daño profundo, pero tardaría en sanar y le dejaría la piel sensible durante semanas. Limpió el brazo, aplicó una pomada que olía a hierba fresca y lo vendó con una prolijidad que a Marisol le pareció excesiva para alguien como ella. Durante todo el procedimiento, Sofía no se apartó. Permaneció de pie junto al sillón, vigilante, y cuando el médico presionó de más y Marisol contuvo el aliento, la niña le buscó la mano sana y se la apretó, como si con ese gesto pudiera repartir el dolor entre las dos. Emiliano observaba desde un rincón, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y una expresión que se iba oscureciendo a medida que entendía algo que no lograba nombrar del todo. Cuando el médico se marchó, la casa quedó envuelta en ese silencio pesado que sigue a las noches largas. Los últimos invitados se despidieron a lo lejos, los meseros recogieron las mesas, y una a una, las luces del salón se fueron apagando hasta que solo quedó encendida aquella pequeña sala donde los tres seguían sin moverse. Marisol comprendió que ya no tenía motivo para quedarse. Se puso de pie con cuidado, alisó su blusa manchada de café y buscó las palabras para despedirse, esas fórmulas educadas con que uno cierra un episodio y vuelve a su vida. «Gracias por todo, señor», dijo. «Ya me siento bien, no quiero molestar más». Dio un paso hacia la puerta y sintió de inmediato la mano pequeña de Sofía cerrarse sobre su muñeca sana. «No te vayas», dijo la niña. La voz le salió baja pero terminante, sin súplica, como quien enuncia un hecho. Marisol se detuvo. Miró hacia abajo, hacia esos ojos que la sostenían con una necesidad que no sabía cómo cargar, y sintió que se le partía algo por dentro. «Tengo que irme, mija», contestó con dulzura. «Pero mañana estarás bien, ya verás». La niña negó despacio, sin soltarla. Emiliano se separó de la pared. Se acercó unos pasos y se quedó mirando la escena, la mano diminuta prendida de la muñeca de la mesera, y por un momento pareció librar una discusión consigo mismo. Cuando habló lo hizo con la cautela de quien pisa un terreno que no conoce. «Señorita Vega», dijo, «sé que esto que voy a decir va a sonar extraño, pero necesito preguntarle una cosa». Marisol lo miró sin entender. Él tomó aire. «Mi hija no deja que nadie se le acerque», continuó. «Hace más de un año que es así. Han pasado por esta casa 7 personas, todas con experiencia, todas recomendadas, y ninguna duró más de unas semanas. Sofía las agota, las desafía, se encierra, hace lo que sea con tal de que se vayan, y yo ya no sé qué hacer». Hizo una pausa mirando a la niña. «Y llega usted, una desconocida,
y en una noche mi hija no la suelta. Marisol sintió el corazón acelerarse sin saber todavía hacia dónde iba aquello. Yo no hice nada, señor, dijo. Solo pasó. Emiliano negó con la cabeza, con una especie de cansancio tierno. Justamente, respondió. Usted no hizo nada, y esa es la diferencia. Las otras se esforzaban demasiado. Lo que le propuso a continuación la dejó sin aire. Le pidió que se quedara, no esa noche, sino los días siguientes, las semanas siguientes, que viniera a vivir a la casa y se hiciera cargo de Sofía, con un sueldo que él mencionó y que a Marisol le pareció una cifra irreal, imposible, más de lo que ella ganaba en medio año de turnos dobles. «Yo no tengo experiencia con niños, señor», alcanzó a decir cuando recuperó la voz. «No sé cuidar a nadie. No soy la persona que usted busca». Emiliano la miró con una firmeza serena. «Ya probé con las personas que se supone que sé buscar», contestó. «Ninguna funcionó. Usted es la primera a la que mi hija se acerca por su propia voluntad. Con todo respeto, señorita, en este momento me importa mucho más eso que cualquier experiencia». Marisol bajó la mirada. Todo en ella quería decir que no. Le habían enseñado a desconfiar de las cosas buenas, porque las cosas buenas rara vez le habían tocado sin cobrarle después un precio. Una parte de ella pensó que aquello era demasiado, que un hombre así no ofrecía nada gratis, que debía haber una trampa en algún lugar que no alcanzaba a ver. Pero cuando levantó los ojos y encontró los de Emiliano, no halló cálculo en ellos, sino algo más desnudo, más cercano a la desesperación de un padre que a la estrategia de un hombre poderoso. Aún así, algo en ella se resistía, y por una vez se atrevió a decirlo. «¿Por qué yo, señor?», preguntó, y en su voz había más miedo que curiosidad. «Usted no me conoce, no sabe nada de mí, podría ser cualquiera». Emiliano sostuvo su mirada un instante largo, y ella entendió que la pregunta no lo había ofendido, sino que quizá era la primera cosa sensata que escuchaba en mucho tiempo. «Tiene razón», admitió él, «no la conozco. Y créame que no soy un hombre que confíe fácil. He aprendido a la mala a no hacerlo. Pero mi hija sí la eligió, y ella no se equivoca con las personas, nunca lo hace». Se pasó una mano por el rostro cansado. «Voy a averiguar quién es usted», dijo con una honestidad casi brutal, sin amenaza pero sin disimulo. «No por desconfianza, sino porque es mi hija de quien hablamos, y no puedo permitirme errores. Si hay algo que deba saber, prefiero que me lo diga usted misma ahora». Marisol sintió que el estómago se le encogía, pero sostuvo la mirada y respondió que no había nada, que su vida era pequeña y sin secretos, apenas trabajo y silencio. Y era verdad, aunque también era verdad que había cosas de las que no hablaba con nadie, no por ocultarlas, sino porque dolía nombrarlas. Emiliano asintió satisfecho por el momento, y ella comprendió que aquel hombre medía cada palabra que soltaba, que detrás de su cortesía había un muro construido con paciencia, y que ganarse su confianza sería mucho más difícil que ganársela de la niña. «Necesito pensarlo», dijo al fin, y fue lo más valiente que logró articular. No podía aceptar así, de golpe, entregar su vida entera a una casa que no conocía por una niña que había visto por primera vez esa noche. Emiliano asintió, y en su rostro se dibujó algo parecido al alivio de no haber recibido un no rotundo. Le pidió su número, prometió llamarla al día siguiente, insistió en que un chofer la llevara a su casa porque no iba a dejar que se fuera sola con el brazo así a esas horas. Marisol quiso negarse, incómoda con tanta atención, pero él ya había dado la orden y la niña seguía sin soltarla, y de pronto le pareció que discutir sería más agotador que ceder. Se despidió de Sofía poniéndose en cuclillas frente a ella. «Voy a estar bien», le dijo. «Y tú también». La niña la miró con esa seriedad antigua que tenía, y antes de que Marisol se levantara, la rodeó con los brazos y la apretó fuerte, con la fuerza entera de sus 6 años, como si quisiera dejar en ella una marca que no se borrara. Marisol le devolvió el abrazo con el brazo sano y sintió que se le humedecían los ojos sin permiso. Hacía mucho que nadie la abrazaba así, como si su presencia importara. El trayecto de regreso lo hizo en un auto silencioso, con la ciudad deslizándose oscura al otro lado de la ventanilla y el brazo latiéndole al ritmo del corazón. Vivía lejos, en un cuarto rentado en el segundo piso de una casa vieja, con las paredes delgadas y una ventana que daba a un patio interior donde siempre goteaba algo. Cuando llegó, subió las escaleras despacio para no despertar a nadie.
Se sentó en el borde de la cama estrecha y se quedó mirando la venda blanca en la penumbra. La cabeza le daba vueltas. Repasó la noche entera intentando encontrarle sentido. El instante en que soltó su bandeja, el ardor, la niña aferrada a su manga, la voz de aquel hombre ofreciéndole algo que no cabía en su vida. Pensó en todo lo que dejaría atrás si aceptaba, que era poco, y en todo lo que arriesgaba, que no sabía medir. Pensó sobre todo en el modo en que Sofía la había abrazado y en cómo ese abrazo le había removido una parte de sí misma que creía dormida hacía años. No durmió casi nada. Al amanecer seguía dándole vueltas, buscando razones para negarse y encontrando cada vez menos. La verdad, la que no se atrevía a decir en voz alta, era que aquella niña la había mirado como nadie la miraba desde hacía mucho, y que ella, que había pasado la vida haciéndose invisible, había sentido por primera vez el peso dulce de ser necesaria. Cuando el teléfono sonó a media mañana, Marisol lo dejó vibrar 2 veces antes de contestar, con el corazón golpeándole las costillas. Era Emiliano. Su voz sonaba distinta a la luz del día, más medida, casi tímida, como si él tampoco terminara de creer lo que estaba haciendo. Le preguntó cómo seguía el brazo. Le dijo que Sofía había preguntado por ella apenas despertó, que no había querido desayunar sin saber si volvería. Hubo un silencio largo entre los dos, de esos que dicen más que las palabras. Y entonces Marisol, con una calma que la sorprendió a ella misma, escuchó su propia voz responder que sí, que aceptaba, que iría. Colgó y se quedó mirando el teléfono en su mano, como si acabara de firmar algo que no podía deshacer. No había pensado en las consecuencias, ni en lo que significaría entrar en el mundo de un hombre como aquel, tan distinto del suyo, que parecían pertenecer a planetas diferentes. No había pensado en lo difícil que sería ganarse de verdad a una niña herida, ni en las miradas que soportaría del personal que la vería como una intrusa, ni en el peso de una ausencia que flotaba en esa casa y de la que nadie hablaba. No había pensado en nada de eso, y quizá fue mejor así, porque si lo hubiera pensado tal vez no habría tenido el valor de decir que sí. Solo sabía que 2 personas que apenas conocía la esperaban del otro lado de la ciudad, y que por primera vez en mucho tiempo alguien la había buscado no para servir, sino para quedarse. Esa misma tarde llenó una maleta pequeña con lo poco que tenía. No le llevó mucho tiempo. Su vida entera cabía en una bolsa y un morral. Se detuvo un momento frente a la ventana antes de salir, mirando el patio gris donde siempre goteaba algo, despidiéndose en silencio del único lugar que había conocido en los últimos años. Después, bajó las escaleras, salió a la calle y encontró el auto ya esperándola puntual, como si el destino tuviera prisa por llevársela. Mientras la ciudad quedaba atrás y las casas se volvían más grandes y los jardines más verdes, Marisol apretó su morral contra el pecho y sintió la mezcla exacta de miedo y esperanza de quien sabe que está a punto de empezar de nuevo. No imaginaba lo que le esperaba tras aquellas puertas. No imaginaba que la casa a la que se dirigía guardaba silencios más antiguos que el suyo, ni que el hombre que la había buscado cargaba una herida tan honda como la de su hija. Solo sabía que había dicho que sí, y que ya no había vuelta atrás. La casa era todavía más grande de lo que Marisol había imaginado desde el auto. Cuando las puertas se abrieron y la hicieron pasar, se encontró en un vestíbulo de techos altísimos, con escaleras que subían en curva hacia pisos que no alcanzaba a ver, y ventanales por donde entraba una luz limpia que caía sobre suelos tan pulidos que temió ensuciarlos con solo caminar. Todo olía a madera encerada y a flores frescas, y sin embargo, bajo esa perfección, Marisol percibió enseguida algo que no encajaba. La casa estaba demasiado callada. No era el silencio de una mañana tranquila, sino uno más denso, como el de un lugar donde las risas se habían ido hacía tiempo y nadie se había molestado en traerlas de vuelta. Apretó su morral contra el pecho y siguió a la mujer que la guiaba, sintiéndose fuera de lugar con su ropa sencilla y su maleta pequeña en medio de tanto mármol. El personal la recibió con una cortesía fría que no la engañó ni un segundo. Marisol había servido demasiadas mesas para no reconocer las miradas que la medían de arriba a abajo, las cejas que se alzaban apenas, los saludos correctos pero sin calor. Para ellos era una intrusa, una desconocida que el señor había recogido de una fiesta y a la que, sin razón aparente, le entregaba lo más valioso de la casa.
Una de las mujeres mayores, la misma que la noche del accidente había hablado en voz baja, creyendo que no la escuchaban, le mostró su habitación con la eficiencia de quien cumple una orden que no comparte. Era un cuarto luminoso, con una cama que parecía una nube y una ventana que daba a un jardín enorme, más grande de lo que Marisol había pisado en su vida. Cuando la mujer se fue, Marisol se sentó en el borde de la cama sin atreverse a deshacer la maleta, abrumada por la sensación de haberse metido en un mundo que le quedaba demasiado grande. Pero todo eso se disolvió en cuanto vio a Sofía. La niña apareció en la puerta sin hacer ruido, todavía en pijama pese a lo avanzado de la mañana, con el pelo revuelto y los ojos hinchados de quien ha llorado o no ha dormido. Se quedó mirándola desde el umbral, como si necesitara confirmar que era real, que había vuelto de verdad. «Viniste», dijo, y en esa sola palabra cabía una desconfianza vieja, la de una niña acostumbrada a que la gente prometiera quedarse y luego se fuera. Marisol le sonrió y le abrió los brazos sin decir nada, y Sofía cruzó el cuarto corriendo y se refugió en ella con una necesidad que no tenía nada de infantil. Así empezaron los primeros días, con la niña pegada a ella de la mañana a la noche, siguiéndola por los pasillos, sentándose a su lado a la hora de comer, buscándola apenas despertaba. Marisol no hacía nada especial, o al menos eso creía. Simplemente estaba. No la corregía a cada momento, no le exigía sonrisas que no sentía, no llenaba los silencios con palabras vacías. La dejaba ser, y esa quietud, que las otras habían confundido con falta de método, era precisamente lo que la niña había estado buscando. No todo fue sencillo, sin embargo. Sofía tenía días buenos y días en que la rabia le brotaba de un lugar hondo y la volvía otra, una niña que gritaba, que rompía cosas, que rechazaba la comida y se encerraba a llorar sin dejar entrar a nadie. La primera vez que ocurrió, Marisol sintió el impulso de hacer lo que suponía que se esperaba de ella, de razonar, de imponer orden, pero se detuvo. Se sentó en el suelo del pasillo, al otro lado de la puerta cerrada, y en lugar de exigirle que abriera, empezó a hablarle en voz baja, sin apuro, contándole cosas sin importancia, que afuera había pájaros, que el desayuno seguiría ahí cuando quisiera, que ella no pensaba irse a ningún lado. Estuvo así casi una hora, sentada en el piso frío, hasta que la puerta se abrió apenas y una mano pequeña buscó la suya. No hubo reproches ni lecciones. Marisol solo la abrazó y dejó que llorara hasta cansarse. Fue entonces cuando Sofía, entre sollozos, dijo algo que a Marisol se le quedó grabado, que ella no era mala, que solo estaba enojada porque todos se iban. «Todos se van», murmuró la niña contra su hombro, y Marisol entendió que no hablaba solo de las niñeras. Los rincones de la casa fueron contándole poco a poco la historia que nadie le decía de frente. Había una habitación en el ala este, cuya puerta siempre estaba cerrada, y frente a la cual el personal bajaba la voz sin darse cuenta. Había un piano en la sala grande que nadie tocaba, cubierto con una tela, con las partituras aún abiertas sobre el atril, como si alguien hubiera interrumpido una canción a la mitad y no hubiera vuelto jamás a terminarla. Había un jardín al fondo, con un rosal descuidado que crecía salvaje entre la maleza y que contrastaba con la prolijidad del resto del terreno, como si a ese pedazo de tierra nadie se atreviera a tocarlo. Marisol no preguntó. Había aprendido que las cosas se cuentan solas cuando llega su momento, y que forzarlas solo las cierra más. Pero observaba, guardaba cada detalle, y despacio fue armando en su cabeza la forma de una ausencia que lo llenaba todo sin nombrarse. Fue Sofía quien empezó a nombrarla, a su manera. Una tarde, mientras Marisol le cepillaba el pelo frente al espejo, la niña señaló el rosal a través de la ventana y dijo que era de su mamá, que ella lo cuidaba todas las mañanas y le hablaba a las flores como si la escucharan. Lo dijo con naturalidad, sin la tensión con que los adultos rodeaban el tema, y luego se quedó callada, mirando el jardín. Marisol siguió cepillando con suavidad, sin cambiar el ritmo, y preguntó apenas, con delicadeza, si extrañaba a su mamá. Sofía asintió despacio. «Papá no habla de ella», dijo. «Se pone triste y se va a trabajar, y nadie dice su nombre». Las palabras cayeron en el cuarto como piedras pequeñas en un pozo hondo. Marisol dejó el cepillo, se agachó junto a la niña y le dijo que ella sí podía hablar de su mamá con ella cuando quisiera, todas las veces que quisiera, que no había nada malo en recordar a quien uno ama.
Sofía la miró en el espejo con los ojos brillantes, y por primera vez desde que Marisol había llegado, sonrió de verdad, una sonrisa pequeña pero entera, y dijo su nombre en voz alta, el de su madre, como quien recupera un tesoro que le habían prohibido tocar. Emiliano, mientras tanto, era una presencia intermitente en aquella casa. Salía temprano y volvía tarde, se encerraba en su despacho, aparecía a la hora de la cena con el gesto agotado de quien trabaja para no pensar. Con Marisol era correcto, distante, cuidadoso de mantener la distancia justa que separa a un patrón de su empleada. Preguntaba por Sofía con una formalidad que a Marisol le dolía sin saber bien por qué, como si hablaran de un asunto ajeno y no de su propia hija. Pero había grietas en esa coraza que él creía intacta. Marisol notó que a veces, cuando volvía de noche, se quedaba un momento en el umbral del cuarto de Sofía mirándola dormir, sin entrar, como si no se atreviera. Notó que evitaba pasar frente a la sala del piano. Notó que cuando la niña reía por algo, Emiliano se detenía a lo lejos y escuchaba esa risa como quien escucha una música que creía perdida, con una expresión en la que se mezclaban el alivio y una tristeza que no lograba disimular. Una noche coincidieron en la cocina. Marisol había bajado por un vaso de agua, incapaz de dormir, y lo encontró de pie junto a la ventana, con la corbata floja y un vaso en la mano, mirando el jardín oscuro. Se disculpó y quiso retirarse, pero él le pidió que se quedara con una voz cansada que no admitía la formalidad de siempre. Le preguntó cómo iban las cosas con Sofía. Marisol le contó con cuidado los avances, las tardes buenas, la sonrisa frente al espejo. Le contó también, porque le pareció que debía saberlo, que la niña había hablado de su madre, que necesitaba hacerlo, que le hacía bien nombrarla. Vio cómo el rostro de Emiliano se endurecía y se ablandaba al mismo tiempo, cómo apretaba el vaso hasta que los nudillos se le marcaron. Hubo un silencio largo. Después él dijo, sin mirarla, que había cosas de las que no sabía cómo hablar, ni con su hija ni con nadie, que llevaba tanto tiempo cargándolas solo que ya no recordaba cómo se dejaban salir. Fue lo más humano que le había mostrado hasta entonces, y Marisol, que conocía de sobra el peso de callar, no dijo nada. Solo se quedó a su lado, en silencio, dejándole espacio para respirar. Antes de que ella subiera, Emiliano dijo algo más, casi en un susurro, que le agradecía lo que estaba haciendo por Sofía, que hacía mucho no la veía reír así, y que no sabía cómo se lo iba a pagar. Marisol le respondió que no le debía nada, que era la niña quien le estaba devolviendo a ella algo que creía perdido. Él la miró entonces de un modo nuevo, más largo de lo que la cortesía permitía, y por un instante los dos se quedaron sosteniéndose la mirada sin saber qué hacer con lo que sentían. Y esa noche, en aquella cocina apenas iluminada, sin tocarse, sin decir casi nada más, algo empezó a tejerse entre los dos que ninguno se atrevió todavía a mirar de frente. Los días siguientes tuvieron un color distinto. Hasta el personal, que al principio la había recibido como a una extraña, empezó a mirarla de otro modo. La mujer mayor, la de las miradas frías, la encontró una mañana en el jardín con Sofía, las dos arrodilladas junto al rosal descuidado, arrancando maleza con las manos manchadas de tierra. Marisol pensó que la regañaría, que le diría que ese lugar no se tocaba, pero la mujer se quedó parada a unos pasos, mirando cómo la niña reía por primera vez en mucho tiempo, con las mejillas sucias, y algo en su rostro severo se quebró apenas. Esa tarde le dejó a Marisol un plato de comida caliente en la habitación, sin decir palabra, y al día siguiente le contó, en voz baja mientras doblaban ropa, cómo era antes aquella casa, cuando había música y voces y el jardín entero olía a rosas. No le dijo más, pero fue suficiente para que Marisol entendiera que había ganado, sin proponérselo, la confianza de quien más había desconfiado de ella. Marisol seguía siendo la niñera, seguía comiendo con el personal y durmiendo en su cuarto sencillo, pero algo había cambiado en el aire. Emiliano empezó a volver un poco más temprano. Se detenía a preguntar por el día, se quedaba unos minutos más en la mesa, dejaba caer de vez en cuando un comentario que no era estrictamente necesario. Sofía florecía entre los dos, ajena a lo que crecía y hambrienta de esa cercanía que había perdido. Y Marisol, que había llegado a esa casa con la certeza de ser invisible, empezaba a descubrir que dos personas la miraban cada día con más atención y que ella, sin proponérselo, había empezado a mirarlas de vuelta.
No sabía todavía la verdad completa de aquella familia, ni el nombre exacto del dolor que habitaba los cuartos cerrados. Pero sentía que se acercaba a él, despacio, como quien se aproxima a una herida ajena con las manos abiertas, y presentía que cuando por fin la conociera, ya no habría manera de marcharse sin dejar en ella un pedazo de sí misma. Las semanas fueron pasando, y sin que nadie lo decidiera en voz alta, la vida en aquella casa empezó a parecerse a algo que hacía tiempo había dejado de existir. Las mañanas ya no eran silenciosas. Sofía despertaba temprano y corría al cuarto de Marisol para arrastrarla al jardín, donde juntas habían devuelto poco a poco la vida al rosal abandonado, quitando la maleza, regando la tierra reseca, hasta que los primeros brotes verdes asomaron entre las ramas viejas. La niña le hablaba a las flores igual que le había contado que hacía su madre, y Marisol la escuchaba con el corazón apretado, entendiendo que aquel gesto era la manera que Sofía había encontrado de seguir cerca de quien ya no estaba. Emiliano, sin decir nada, empezó a asomarse a esas escenas desde la ventana de su despacho, y algunas mañanas, en lugar de irse temprano como siempre, bajaba al jardín con el saco al hombro y se quedaba unos minutos mirándolas, con una expresión que ya no era solo de tristeza, sino también de una esperanza tímida que no se atrevía a nombrar. Una tarde de domingo, sin trabajo que lo reclamara, Emiliano propuso llevar a Sofía al parque y le pidió a Marisol que los acompañara. No fue una orden ni una obligación laboral, fue una invitación, y ambos lo supieron. Pasaron la tarde entre los árboles comprando nieve, empujando a la niña en los columpios, riéndose de cosas pequeñas. Por un rato dejaron de ser el patrón y la empleada, la niñera y el hombre de la casa grande, y fueron simplemente tres personas que se hacían bien. Marisol se descubrió a sí misma feliz de una manera que no recordaba haber sido nunca, y esa felicidad la asustó, porque sabía que no le pertenecía, que ella estaba de paso en una vida que no era la suya. Cuando volvían al auto, y Sofía se durmió en el asiento de atrás, agotada de tanto jugar, Emiliano condujo en silencio un buen trecho antes de hablar. Le dijo que hacía mucho no veía a su hija tan tranquila. Le dijo con la vista fija en el camino, que no sabía qué habría sido de las dos si ella no hubiera aparecido esa noche. Y luego, tras un silencio, agregó en voz baja que tampoco sabía qué habría sido de él. Esa noche, después de acostar a Sofía, Emiliano hizo algo que no había hecho desde que Marisol llegó. La invitó a pasar a la sala del piano. Encendió una sola lámpara, retiró la tela que cubría el instrumento y se quedó de pie frente a él, mirando las partituras amarillentas que llevaban más de un año abiertas en la misma página. Marisol se acercó despacio, adivinando que estaba a punto de recibir algo frágil, y esperó. Emiliano pasó los dedos por la madera sin tocar las teclas y empezó a hablar. Le contó que su esposa se llamaba Valentina, que tocaba el piano todas las noches, que la casa entera se llenaba de música mientras Sofía se dormía escuchándola. Le contó que Valentina cuidaba el rosal, que le hablaba a las flores, que reía fácil y llenaba cada rincón de una alegría que él había dado por segura, como se dan por seguras las cosas que uno cree eternas. Y le contó cómo la había perdido, con una voz que se quebraba en cada frase. Un dolor de cabeza que Valentina restó importancia una mañana cualquiera, un desmayo esa misma tarde, una carrera al hospital que llegó tarde para algo que ya se había roto por dentro sin avisar, todo en cuestión de horas. Un día había música en la casa y al siguiente había un silencio que no se fue nunca más. Lo peor, dijo Emiliano, y aquí la voz se le rompió del todo, era que él no había estado. Estaba de viaje, cerrando un negocio que en ese momento le parecía importantísimo y que después no significó nada. Ella lo había llamado esa mañana para contarle del dolor de cabeza, y él, apurado, le había dicho que descansara, que hablarían por la noche. No hubo noche. Cuando le avisaron y tomó el primer vuelo de regreso, Valentina ya se había ido, y Sofía llevaba horas sola, sin entender por qué su mamá no despertaba. Emiliano cargaba desde entonces una culpa que no lo dejaba respirar, la certeza de que había estado ocupado con lo que no importaba, mientras lo único que importaba se le escapaba de las manos. Por eso se había enterrado en el trabajo, dijo, porque trabajar era la única forma de no pensar, y por eso no podía hablar de ella, ni tocar el piano, ni entrar a ese cuarto, porque cada nota, cada objeto, cada flor,
Le gritaba que había llegado tarde. Marisol lo escuchó sin interrumpir, y cuando él terminó con los ojos húmedos y la mirada perdida, ella hizo lo único que le nació hacer. Le tomó la mano. No dijo que no había sido su culpa, porque sabía que esas palabras no curan nada. Solo le sostuvo la mano, y él se la apretó como quien se aferra a lo primero firme que encuentra después de mucho tiempo cayendo. Lo que Emiliano no sabía era que aquella historia había removido en Marisol algo que ella también guardaba con llave. Mientras lo escuchaba hablar de llegar tarde, de la culpa de no haber estado, había sentido un nudo viejo apretarle la garganta, porque ella conocía esa culpa desde adentro. No lo dijo esa noche, no era el momento, pero por dentro volvió a un cuarto pequeño y a una cama de hospital que había velado sola, a una hermana menor a la que había criado casi como una madre y a la que había prometido que todo iba a estar bien cuando ya nada podía estarlo. Las deudas que arrastraba, los turnos dobles, las fiestas ajenas donde servía café a desconocidos, todo venía de ahí, de haber intentado salvar a alguien y no haberlo logrado. Por eso había sabido sentarse en el suelo, frente a la puerta de Sofía, sin exigirle nada, porque conocía de memoria la forma exacta de una pérdida, el modo en que se instala en una casa y no se va. Se había reconocido en el dolor de aquella niña desde el primer instante, y ahora se reconocía también en el de aquel hombre, y esa cercanía la asustaba tanto como la conmovía, porque le mostraba que ya no era una simple espectadora de la herida ajena, sino alguien que sangraba por la misma clase de corte. Se quedaron así más tiempo del que ninguno midió, en la penumbra de aquella sala, con el piano callado entre los dos. Marisol sintió la cercanía del cuerpo de Emiliano, el calor de su mano, la respiración entrecortada que poco a poco se calmaba. En algún momento él levantó la vista y la miró, de verdad, sin la distancia de siempre, y ella le devolvió la mirada, y por un instante el mundo entero se redujo a ese espacio pequeño donde dos personas heridas reconocían en la otra la misma clase de dolor. Emiliano alzó la mano libre y le rozó apenas la mejilla, y Marisol cerró los ojos, y el aire entre ellos se llenó de todo lo que no se habían dicho. Estuvieron a punto, 1 centímetro más, y habrían cruzado la línea que llevaban semanas fingiendo que no veían. Pero entonces, de golpe, Emiliano se apartó, se puso de pie con brusquedad, se pasó las manos por la cara, murmuró una disculpa que sonó más a reproche contra sí mismo, y le dijo que era tarde, que debía descansar. Marisol se quedó sentada, con la mejilla todavía tibia donde él la había tocado, viendo cómo el hombre que un segundo antes se había abierto entero, volvía a cerrarse de un portazo frente a ella. Los días que siguieron fueron distintos, y no para bien. Emiliano volvió a ser el de antes o algo peor, porque ahora su distancia tenía la frialdad deliberada de quien huye. Salía temprano de nuevo, regresaba tarde, evitaba quedarse a solas con ella, respondía con monosílabos corteses que dolían más que cualquier reproche. Marisol entendió lo que pasaba, aunque él nunca lo dijera. Se sentía culpable, no de ella, sino de sí mismo, de haber estado a punto de sentir algo por otra mujer, como si eso fuera una traición a Valentina, como si permitirse ser feliz de nuevo fuera abandonar por segunda vez a quien no había podido salvar. Marisol lo comprendía, y sin embargo dolía, porque ella también había empezado a sentir cosas que no se había permitido en años, y ahora se veía obligada a tragárselas y a fingir que no pasaba nada, a seguir sonriendo por Sofía, mientras por dentro se preguntaba si no habría sido mejor no acercarse nunca. La niña notó el cambio, como notan los niños todo lo que los adultos creen esconder. Preguntó por qué su papá estaba otra vez triste, por qué ya no bajaba al jardín, por qué Marisol se quedaba callada mirando la ventana. Y una tarde, con esa franqueza que solo tienen los que aún no aprenden a mentir, le preguntó a Marisol si también ella se iba a ir como todas. La pregunta le atravesó el pecho. Marisol se arrodilló frente a ella y le prometió que no pensaba irse, y en el momento de decirlo, lo creyó de verdad. Pero esa misma noche, algo terminó de complicarlo todo. Al pasar frente al despacho de Emiliano, con la puerta entreabierta, alcanzó a escuchar su voz al teléfono, tensa, hablando con alguien de ella, de Marisol, pidiendo información, mencionando su nombre completo, su pasado, las deudas que arrastraba, la razón por la que había terminado sirviendo mesas en aquella fiesta. Se quedó helada en el pasillo.
no por lo que él pudiera averiguar, sino por lo que significaba que aún lo buscara, que después de todo lo que habían compartido, después de la sala del piano y la mano sostenida, Emiliano seguía sin confiar en ella, seguía viéndola como a alguien que debía investigar, como a una amenaza en potencia dentro de su casa. Marisol subió a su cuarto con el corazón encogido y se sentó en la oscuridad, sintiendo por primera vez desde su llegada las ganas de hacer la maleta y marcharse. Pensó que se había engañado, que había confundido la gratitud de un hombre roto con algo que nunca podría ser, que había bajado la guardia y permitido que le importaran demasiado dos personas que, al final, no le pertenecían. Pero entonces, del otro lado del pasillo, escuchó los pasitos de Sofía que venía medio dormida a buscarla, como cada noche, para que la acompañara a dormir. Y al abrazar a la niña, al sentir su respiración tranquila contra el pecho, Marisol comprendió que ya era demasiado tarde para huir sin romperse. Había algo que la ataba a esa casa con más fuerza que cualquier sueldo o cualquier promesa, y ese algo iba a obligarla más pronto que tarde a enfrentar tanto el pasado de Emiliano como el suyo propio, el que también ella había venido callando desde el principio. Esa noche, con la niña dormida en sus brazos y la certeza amarga de haber sido investigada como una extraña, Marisol tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. No se iría, pero tampoco seguiría escondiéndose. Si Emiliano quería saber quién era, iba a decírselo ella misma de frente, sin que ningún informe hablara por ella, y quizás al hacerlo, obligaría también a ese hombre a decidir de una vez si pensaba seguir huyendo del pasado o si estaba dispuesto, por fin, a dejar entrar algo nuevo. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa conversación, la que ambos venían evitando, estaba a punto de llegar antes de lo previsto y que lo cambiaría todo. Marisol no esperó a que llegara el momento perfecto, porque había aprendido que ese momento nunca llega. A la mañana siguiente, cuando encontró a Emiliano solo en su despacho, entró sin que la llamaran y cerró la puerta tras de sí. Él levantó la vista, sorprendido por la firmeza de una mujer que hasta entonces se movía por la casa como pidiendo permiso para existir. «Sé que me estás investigando», dijo Marisol, y la voz no le tembló. «Anoche te escuché». Emiliano abrió la boca para responder, quizá para negarlo o para justificarse, pero ella no lo dejó. «Prefiero decírtelo yo misma», continuó. «No quiero que un papel te cuente quién soy». Y entonces, de pie frente a él, con las manos entrelazadas para que no se le notara el temblor, le contó todo lo que había venido callando desde la primera noche. Le habló de su hermana, Lucía, 6 años menor que ella, a la que había criado prácticamente sola desde que quedaron sin nadie más en el mundo, siendo casi unas niñas. Le contó los años en que ella hacía de madre sin saber cómo, trabajando desde muy joven, para que a su hermana no le faltara nada, sintiéndose orgullosa de haberla sacado adelante. Y le contó cómo, cuando por fin creía que lo más difícil había pasado, la enfermedad llegó sin avisar y se instaló en el cuerpo de Lucía como una sombra que fue creciendo. Le habló de los meses de tratamientos, de las deudas que se acumularon porque ella habría vendido el mundo entero con tal de conseguir un día más, de las noches en vela junto a una cama de hospital, sosteniéndole la mano, igual que después le sostendría la mano a él en la sala del piano, y le habló del final, del momento en que tuvo que soltar esa mano y quedarse sola, con un vacío que ningún trabajo llenaba y una montaña de deudas que la obligó a servir mesas en fiestas ajenas para sobrevivir. «Por eso estaba yo esa noche en tu casa», dijo. «No caí del cielo, vengo de un lugar tan roto como el tuyo. Y hay algo más», agregó, bajando la voz, algo que nunca le había dicho a nadie. «Durante mucho tiempo me culpé, igual que te culpas tú. Me repetía que si hubiera notado antes los síntomas, si hubiera insistido en llevarla al médico cuando ella decía que no era nada, si hubiera trabajado menos y estado más en casa, quizá las cosas habrían sido distintas. Me castigué durante años por no haber salvado a la única persona que me quedaba. Así que sé exactamente lo que se siente cargar una muerte como si uno la hubiera provocado. La diferencia es que a mí no me queda nadie a quien esa culpa esté lastimando. A ti sí. Tienes a una niña arriba que te necesita entero, no encerrado en un cuarto castigándote por algo que no pudiste evitar». Emiliano la escuchó sin moverse, y a medida que ella hablaba algo en su rostro, se iba deshaciendo. La coraza fría con la que se había protegido las últimas semanas
la desconfianza con la que había pedido informes por teléfono. Cuando Marisol terminó, hubo un silencio largo. Él se levantó despacio, rodeó el escritorio y se quedó parado frente a ella, más cerca de lo que la prudencia aconsejaba. «Te investigué porque tenía miedo», confesó al fin, con una honestidad que le costaba cada palabra. «Porque desde que llegaste, Sofía volvió a ser una niña, y yo volví a sentir cosas que me había prohibido, y eso me aterró. Me dije que necesitaba encontrar algo malo en ti, cualquier cosa, una razón para desconfiar, porque desconfiar era más fácil que aceptar lo que estaba pasando». Se pasó la mano por la cara, y no encontré nada, Marisol, nada más que una mujer que perdió a alguien igual que yo, y que aún así tuvo la fuerza de darle a mi hija todo lo que yo no supe darle. Por un instante, pareció que aquella confesión iba a acercarlos de una vez, que después de tanto rodearse, iban por fin a encontrarse. Pero entonces, Emiliano hizo lo que mejor sabía hacer. Se apartó, dio un paso atrás, negó con la cabeza, y su voz cambió. Se endureció de nuevo, aunque esta vez el temblor la delataba. «No puedo», dijo. «No tengo derecho. Valentina murió porque yo estaba ocupado con otras cosas, porque no estuve cuando me necesitó. No puedo permitirme ser feliz otra vez como si nada, como si ella no hubiera existido, como si pudiera reemplazarla. Sería traicionarla, sería traicionar a Sofía». Las palabras cayeron sobre Marisol una a una, y aunque entendía de dónde venían, dolieron igual. Comprendió que Emiliano estaba tan encadenado a su culpa que prefería quedarse solo para siempre antes que arriesgarse a perder de nuevo, que había convertido su dolor en una penitencia y que no pensaba soltarla. Y comprendió también que ella no podía seguir así, viviendo bajo el mismo techo que un hombre que la miraba con amor de noche y la apartaba con culpa de día, deshaciéndose en silencio por alguien que había decidido no dejarse querer. «Entonces me voy», dijo Marisol, y la frase le salió con una calma triste que la sorprendió. «No puedo quedarme a medias, Emiliano. No puedo cuidar de tu hija y de ti fingiendo que no siento lo que siento. Si tú eliges quedarte encerrado en lo que pasó, es tu derecho, pero yo no puedo acompañarte en esa cárcel. Merezco algo más que ser el consuelo que te da vergüenza». Él no dijo nada. Apretó la mandíbula, bajó la mirada, y con ese silencio le dio la razón sin quererlo. Marisol salió del despacho con el corazón hecho pedazos, sintiendo que acababa de romper lo único bueno que le había pasado en años, pero convencida de que era lo correcto, de que quedarse solo la destruiría más despacio. Subió a su cuarto y empezó a doblar su ropa con manos torpes, y cada prenda que metía en la maleta pesaba como una despedida. Lo más difícil no era irse de la casa ni alejarse de Emiliano. Lo más difícil, lo que le partía el alma, era Sofía. Y fue precisamente Sofía quien lo cambió todo. La niña, que percibía el aire de la casa mejor que cualquier adulto, notó la maleta abierta sobre la cama en cuanto pasó frente a la puerta. Se quedó paralizada en el umbral mirando la ropa doblada, y cuando entendió lo que significaba, su cara se descompuso en un gesto de terror puro. «Te vas», dijo. Y no era pregunta. Marisol se arrodilló para explicarle, para suavizarlo, para prometerle que la querría siempre, pero la niña ya no escuchaba. «Prometiste que no te ibas», gritó con una furia que era en realidad pánico. «Prometiste que te quedabas. Todos dicen eso, y todos se van». Y antes de que Marisol pudiera alcanzarla, Sofía dio media vuelta y echó a correr por el pasillo, escaleras abajo, ciega de llanto. Marisol corrió tras ella gritando su nombre, pero la niña conocía la casa mejor que nadie, y para cuando llegó a la planta baja, la puerta que daba al jardín estaba abierta de par en par, y afuera había empezado a caer una lluvia pesada de tarde gris. El jardín se había vuelto un manto oscuro azotado por el viento, y Marisol salió a la intemperie sin pensarlo, empapándose en segundos, buscando a la niña entre las sombras y llamándola con la voz quebrada. Los relámpagos iluminaban el terreno a intervalos, y en cada destello, Marisol rezaba por ver una silueta pequeña entre los arbustos, pero el jardín era enorme, y la lluvia lo borraba todo, y el pánico empezó a nublarle la razón. Pensó en cuántas cosas podían salirle mal a una niña de 6 años sola en medio de una tormenta, en el estanque del fondo, en la reja abierta que daba a la calle, y cada pensamiento la hacía correr más rápido, resbalando en el pasto mojado,
gritando el nombre de Sofía hasta quedarse ronca. El corazón le golpeaba con un miedo que reconocía demasiado bien, el miedo de perder a alguien que se ama, ese que había jurado no volver a sentir después de despedirse de su hermana y que ahora regresaba multiplicado por esa niña que en pocas semanas se le había metido en el alma sin pedir permiso. Emiliano apareció detrás de ella, alertado por los gritos, y en cuanto entendió lo que pasaba se lanzó a la lluvia sin importarle nada, corriendo por el jardín gritando el nombre de su hija con una desesperación que no se molestó en disimular. La encontraron al fondo, junto al rosal, el rosal de Valentina, el que Marisol y Sofía habían devuelto a la vida con sus propias manos. La niña estaba acurrucada en la tierra mojada, abrazándose las rodillas, temblando de frío y de llanto, protegiendo aquellas flores con su cuerpo pequeño como si fueran lo último que le quedaba de su madre y de todo lo que temía volver a perder. Emiliano cayó de rodillas en el barro frente a ella y la abrazó, y en ese instante, con su hija empapada temblando entre sus brazos y la lluvia cayéndole por la cara mezclada con lágrimas que ya no podía contener, algo se rompió dentro de él, pero se rompió para bien, como se rompe una represa que llevaba demasiado tiempo aguantando. Vio en el rostro aterrado de Sofía el mismo terror que él cargaba desde hacía más de un año, el pánico a que la gente que uno ama desaparezca sin aviso, y entendió de golpe que su culpa, su encierro, su empeño en castigarse, no protegían a nadie. Solo estaban a punto de costarle a su hija a la única persona que la había hecho sonreír, y a él a la única mujer que le había devuelto las ganas de vivir. Entendió que quedarse solo no honraba la memoria de Valentina, que reía fácil y le hablaba a las flores, jamás habría querido esa casa muerta de silencio, ni ese hombre roto negándose a amar. Y entendió, con una claridad que le dolió y lo liberó al mismo tiempo, que llegar tarde una vez no lo condenaba a llegar tarde para siempre. Levantó la vista buscando a Marisol, que estaba de pie bajo la lluvia a unos pasos, empapada, llorando también, sin atreverse a acercarse a ese momento que sentía ajeno. Pero Emiliano estiró una mano hacia ella, una mano abierta bajo el aguacero, y con la voz rota le pidió que no se fuera. No por Sofía, aclaró, aunque la niña se aferraba a él sin soltarlo. Por mí, porque tengo miedo, sigo teniendo miedo, pero tengo más miedo de perderte que de quererte. Marisol se quedó inmóvil un segundo eterno, con la lluvia resbalándole por la cara, mirando a aquel hombre arrodillado en el barro, con su hija en brazos y la mano tendida hacia ella. Todo lo que había sufrido, todo lo que había callado, todo lo que creía que ya no merecía, pareció concentrarse en ese instante. Y entonces, despacio, dio el primer paso hacia ellos, hacia esa familia herida que sin darse cuenta se había vuelto la suya, sabiendo que lo que viniera después ya no podría vivirse a medias, que había llegado el momento de dejar atrás, de una vez, todo lo que ambos habían venido cargando en silencio. La lluvia seguía cayendo sobre los tres, pero por primera vez en mucho tiempo, ninguno de ellos tenía frío, porque bajo aquel aguacero, en la tierra donde crecían las rosas de Valentina, acababa de nacer algo que ninguna tormenta podría llevarse. Marisol cruzó los últimos pasos que la separaban de ellos y se dejó caer de rodillas en el barro junto a Emiliano y la niña, y los tres se abrazaron bajo la lluvia como si fueran una sola cosa. Sofía pasó los brazos alrededor del cuello de Marisol y hundió la cara en su hombro, temblando, repitiendo entre sollozos que no se fuera, que por favor no se fuera, y Marisol le acarició el pelo empapado y le prometió al oído, con una certeza que le nacía desde lo más hondo, que no iba a ninguna parte, que se quedaba para siempre. Emiliano los rodeó a los dos con sus brazos y apoyó la frente contra la de Marisol, y así permanecieron un momento largo, los tres arrodillados en la tierra donde crecían las rosas de Valentina, dejando que la lluvia se llevara consigo todo lo que habían venido cargando en silencio durante tanto tiempo. No hubo necesidad de más palabras. El agua les corría por la cara, y ya nadie sabía distinguir dónde terminaban las gotas y dónde empezaban las lágrimas, pero por primera vez esas lágrimas no eran de dolor, sino de algo parecido al alivio, al perdón, a un principio. Fue Emiliano quien los levantó por fin. Cargó a Sofía en un brazo, tomó la mano de Marisol con el otro y los guió de vuelta a la casa, y en la puerta
los esperaba la mujer mayor del personal con toallas y una manta, mirándolos con los ojos húmedos, porque también ella entendía lo que estaba ocurriendo y llevaba mucho tiempo esperándolo. Secaron a Sofía, le pusieron ropa tibia, le prepararon algo caliente, y la niña, agotada de tanta emoción, se fue calmando poco a poco entre los brazos de Marisol, aferrada a ella con una mano, mientras con la otra buscaba la de su padre, uniéndolos a los dos como si necesitara comprobar que ninguno se soltaría. Se quedaron los tres frente a la chimenea que alguien había encendido, envueltos en el calor y en el crepitar de la leña, y por un rato nadie dijo nada, porque no hacía falta. La casa, que durante más de un año había sido un lugar de silencios pesados, se sentía de pronto distinta, más liviana, como si acabaran de abrirse todas las ventanas y hubiera entrado aire nuevo. Cuando Sofía por fin se durmió, rendida contra el pecho de Marisol, Emiliano la cargó con cuidado y la llevó a su cama, y Marisol lo acompañó. Juntos la arroparon, y se quedaron un momento mirándola dormir. Esa niña que semanas atrás no dejaba que nadie se le acercara y que ahora descansaba tranquila con la certeza de estar rodeada de amor. Emiliano la miraba a ella, a Marisol, más que a su hija. En la penumbra del cuarto, con la lluvia repiqueteando suave contra los cristales, le tomó el rostro entre las manos y le dijo lo que llevaba semanas negándose a decir. Le dijo que la quería. Le dijo que se había pasado más de un año convencido de que no volvería a sentir nada, castigándose, escondiéndose, y que ella había entrado en su casa y le había desarmado todas las defensas sin siquiera proponérselo. Le dijo que tenía miedo, que quizás siempre tendría un poco de miedo, pero que estaba cansado de dejar que el miedo decidiera por él. Y le dijo, con la voz temblando, que no quería que se quedara como niñera de su hija, sino como la mujer con la que quería empezar de nuevo. Marisol, que había pasado la vida entera convencida de que el amor era algo que les tocaba a otros, sintió que se le llenaban los ojos, y en lugar de responder con palabras, lo besó. Fue un beso lento, cuidadoso, cargado de todo lo que ambos habían callado. Un beso que sabía a lluvia y a lágrimas, y a una promesa que ninguno de los dos pensaba romper. Esa noche hablaron durante horas, sentados frente a la chimenea, contándose lo que aún les faltaba contarse, sin miedo ya de las heridas del otro. Emiliano le habló más de Valentina, pero ya no con la voz rota de la culpa, sino con la ternura de quien recuerda a alguien a quien amó de verdad. Marisol le habló más de Lucía, de las cosas buenas, de las risas de su hermana, de todo lo que había aprendido a callar por miedo a que doliera demasiado, y descubrió que compartirlo, lejos de abrir la herida, empezaba a cerrarla. Entendieron los dos que sus pérdidas no eran un obstáculo entre ellos, sino precisamente lo que los había hecho capaces de reconocerse, dos personas que sabían lo que valía una mano sostenida en la oscuridad, porque ambos habían tenido que soltar una, y entendieron que amarse de nuevo no borraba a quienes habían perdido, sino que los honraba, porque tanto Valentina como Lucía habrían querido eso para ellos, que siguieran viviendo, que volvieran a ser felices, que no dejaran que el dolor tuviera la última palabra. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado y el cielo amaneció limpio, lavado, de un azul intenso que hacía brillar cada hoja del jardín. Sofía despertó y corrió como siempre al cuarto de Marisol, pero esta vez encontró la maleta vacía y guardada en el closet, y su carita se iluminó con una alegría que no necesitó explicaciones. Bajaron los tres a desayunar juntos, y por primera vez la mesa larga y solemne de aquella casa se llenó de voces, de risas, de esa clase de desorden cálido que solo trae la vida cuando de verdad se vive. Después del desayuno, Emiliano hizo algo que dejó a todos en silencio. Se levantó, caminó hasta la sala del piano y retiró por completo la tela que lo cubría, la dobló con cuidado y la guardó. Se sentó en el banco, frente a las teclas que llevaban más de un año mudas, y tras un instante de duda, empezó a tocar. Al principio con torpeza, con los dedos vacilantes de quien no toca hace demasiado, y luego con más seguridad, dejando que la música llenara de nuevo cada rincón de la casa. Sofía se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, y luego corrió a sentarse junto a su padre en el banco, y Marisol se acercó despacio y apoyó una mano en el hombro de Emiliano, y los tres se quedaron así, unidos por una melodía
que ya no era la de una ausencia, sino la de un comienzo. Cuando la última nota se apagó, Emiliano se quedó un momento con las manos sobre las teclas y en voz baja, casi para sí mismo, dijo algo que Marisol alcanzó a escuchar. Le dio las gracias a Valentina, le agradeció los años que le había regalado, la hija que le había dejado, la música que le había enseñado a amar, y le prometió que ya no volvería a apagar esa casa en su nombre, porque había entendido que honrarla no era vivir de luto, sino seguir viviendo con el corazón abierto, como ella siempre lo había hecho. Marisol sintió que aquellas palabras la incluían de un modo silencioso y generoso, y comprendió que Emiliano no la había elegido para olvidar a nadie, sino para volver a empezar sin cargar culpas. Le apretó el hombro con suavidad, y él cubrió su mano con la suya, y en ese gesto pequeño quedó sellado todo lo que ninguno de los dos necesitaba ya explicar. Los días que siguieron fueron construyendo, ladrillo a ladrillo, la vida que ninguno se había atrevido a imaginar. Marisol dejó de dormir en el cuarto de servicio y la casa entera dejó de tratarla como a una empleada, porque todos, del primero al último, habían entendido que aquella mujer tímida que llegó una noche con una quemadura en el brazo se había convertido en el corazón que le faltaba a ese hogar. El personal que al principio la había mirado con recelo, empezó a quererla de verdad, y la mujer mayor, la que más había desconfiado, fue la primera en decirle un día, con los ojos brillantes, que hacía años que no veía esa casa tan viva. El rosal de Valentina, que Marisol y Sofía seguían cuidando cada mañana, floreció aquel año como no lo había hecho desde la muerte de su dueña, cubriéndose de rosas rojas que perfumaban el jardín entero, como si la tierra misma celebrara que la alegría había vuelto. Y Sofía, la niña que había ahuyentado a todos porque nadie sabía verla, volvió a ser la niña risueña que su madre había conocido, corriendo por los pasillos, cantando, llenando la casa de esa energía luminosa que solo tienen los que se saben queridos. Una tarde, mientras las tres regaban el rosal juntas, Sofía se quedó pensativa un momento y luego, con la naturalidad desarmante de los niños, levantó la vista hacia Marisol y le preguntó si podía llamarla mamá. La pregunta quedó suspendida en el aire tibio de la tarde. Marisol sintió que el corazón se le detenía y se le llenaba al mismo tiempo. Miró a Emiliano, que estaba unos pasos atrás, y que asintió con los ojos húmedos y una sonrisa que lo decía todo. Entonces Marisol se arrodilló frente a la niña, le tomó las manitas manchadas de tierra y le dijo que sería el mayor honor de su vida, que la querría siempre como si la hubiera llevado en el vientre, pero que también podían recordar juntas a su otra mamá, la que cuidaba ese rosal antes que ellas, porque el amor no reemplaza a nadie, solo hace más grande el corazón. Sofía la abrazó con toda su fuerza y la llamó mamá por primera vez, y Marisol la sostuvo apretada contra su pecho, mientras las lágrimas le rodaban por la cara, entendiendo que la vida, que tanto le había quitado, acababa de devolverle en una sola palabra todo lo que creía perdido para siempre. Aquella noche, cuando Sofía dormía y la casa reposaba en calma, Emiliano y Marisol salieron juntos al jardín. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, y el aire olía a rosas. Se quedaron en silencio, tomados de la mano, contemplando la casa iluminada que ya no guardaba silencios sino sueños. Emiliano le rodeó los hombros con el brazo y le confesó que nunca imaginó que un café derramado en una fiesta, una noche cualquiera, terminaría cambiándole la vida entera. Marisol sonrió, recordando aquella mesera tímida que se había hecho invisible durante años, convencida de que su presencia no le importaba a nadie, y que sin embargo, al extender la mano para proteger a una niña desconocida, había encontrado sin buscarlo el lugar al que por fin pertenecía. Se dio cuenta de que aquella quemadura, que esa noche le pareció una desgracia, había sido en realidad el principio de todo, la puerta a una familia, a un amor, a un hogar. Apoyó la cabeza en el hombro de Emiliano y miró las estrellas, y por primera vez en toda su vida no sintió miedo del mañana, sino unas ganas inmensas de que llegara, porque ya no estaba sola, ni él tampoco, ni la niña que dormía adentro soñando tranquila. Los tres se habían encontrado en medio del dolor, se habían reconocido en las heridas del otro, y de esos pedazos rotos habían construido algo entero, algo verdadero, algo que ninguna tormenta, ningún silencio y ningún pasado podrían quitarles jamás. Y así,
Bajo el mismo cielo que había llorado con ellos y ahora brillaba en su honor, empezaron juntos la vida que merecían, sabiendo que el amor, cuando es verdadero, no cura las heridas borrándolas, sino enseñándonos a florecer justo donde alguna vez dolió.